buenas legendarios, soy Cordo, estáis viendo Leyendas en Miniatura y hoy vamos con un vídeo, podcast, tutorial, recomendaciones, supongo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo elegir ejército o cómo empezar un proyecto en Warhammer Fantasy. En principio para Warhammer Fantasy sexta o sexta ampliada, pero la mayoría de lo que se va a decir en este vídeo es prácticamente todo directamente aplicable a otras variantes o ediciones del juego o a la mayoría de los otros wargames, aunque de ejemplos en un momento dado de facciones de fantasy. Bueno, los criterios que se van a aplicar son los mismos, porque al final también muchos pues nos metemos en diferentes juegos y todos los juegos que son un poco a nivel ejército van por aquí los tiros. Este vídeo está basado en un artículo que se publicó en el blog de Leyendas en Miniatura, me parece que a principios de 2018, hace un par de años. Pensé en grabarlo en vídeo, de hecho lo hice, no me convenció mucho, pero bueno, me ha parecido que convenía rehacerlo y relanzarlo. Muchas de las cosas que se van a decir en este vídeo a mí me parecen obviedades, ¿vale? Pero es que a veces lo que a unos nos parece novedades, para otros jugadores o para otras personas puede ser útil. Entonces, a lo mejor esto le sirve a alguien antes de decidirse por un nuevo ejército o realmente si le merece la pena meterse en un nuevo ejército, y a otras personas que simplemente se quieran iniciar o quieran hacerse su primer ejército, o quién sabe, a lo mejor esto en el futuro también puede ser útil para lo que demonios sea de Old World. No lo sé. Como digo, en muchos wargames se puede aplicar lo mismo. Antes de empezar con los 10 puntos, aunque los he condensado en 9 que vamos a tratar, hay como dos temas que me gustaría puntualizar. El primero es que a todo el mundo nos apetece, bueno, a todo el mundo, a todos los que nos gustan los wargames y las miniaturas, nos apetece y nos atrae el empezar nuevos proyectos, el meternos, el comprar nuevas miniaturas, el pensar en listas, en lo que vamos a hacer y a esto lo voy a convertir y voy a usar este esquema de color y le voy a poner peanas temáticas y no sé cuántas historias. Pero hay que tener un consumo responsable, ¿vale? Sé que suena muy raro, suena anuncio de, yo qué sé, de cerveza o de, no sé, los típicos anuncios de juego de la tele. En este caso yo sí que no saco nada porque vosotros compréis o dejéis de comprar cosas, pero sí que creo que hay que tener un consumo responsable también en el plano de las miniaturas. Este es un hobby que consume mucho tiempo y que recompensa enormemente la paciencia. Entonces, tomar decisiones precipitadas o meterse en algo y luego no desarrollarlo y sacarle el jugo no tiene sentido. Desde que decides hacer un proyecto y lo piensas y lo encargas y te llegan las cosas o vas a la tienda, lo compras, lo montas, lo imantas, le haces las peanas, piensas el esquema de pintura, lo pintas, lo juegas, lo cambias, lo sé qué, te cambian las reglas. Tiene cualquier proyecto de este tipo tiene una vida o un ciclo de vida muy largo. Entonces, no es algo pensado para hacerse un ejército todos los meses, aunque yo sé que más de uno, pues casi es así. Eh, Cuando yo me metí en esto, la primera vez que escribí, ya digo, ese artículo sobre cómo elegir ejército, yo solo tenía uno y a estas alturas voy por el tercero. La mayoría de gente de mi entorno tenía entre uno y tres. Ahora la mayoría de la gente de mi entorno tiene entre 3 y 6. O sea, todos nos seguimos metiendo en berenjenales. Pero lo que quiero decir es que son decisiones a las que luego se les dedica mucho tiempo o que tienen consecuencias, aparte de un coste económico elevado. Entonces, y luego el tema del espacio, claro. No hay que precipitarse. El segundo tema que hay que tocar antes, un poco a modo de disclaimer, es que los criterios que os voy a comentar y la importancia que yo les doy dependen de cada jugador y de cada persona y de su entorno. Entonces yo os voy a dar un poco mi punto de vista, las cosas que a mí se me pasan por la cabeza o por la mente a la hora de elegir un ejército, una facción, como en muchos otros juegos, ¿no? Pero otros tendrán otra opinión o para otros unas cosas serán más importantes o menos. Entonces, vamos ya con esos puntos de elegir ejército. Tenemos la versión corta y la versión larga. La versión corta es la misma que se le pregunta, o que se le, perdón, que se le contesta a todo el mundo cuando pregunta en un foro o en un chat, y qué hago con esto o lo otro, qué elijo, qué clase me hago en una partida de rol o en un videojuego, de qué color pinto esto, de qué no sé qué.
el que más te guste, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos dicho, ya queda, a todo el mundo le queda claro, sí, el que más te guste, es obvio, pero normalmente el problema que tiene o tenemos la mayoría es que o nos gustan todos o nos gustan varios, ¿no? Entonces, para eso está la versión larga, que va a ser el resto de este vídeo. Digo, en principio tengo 10 puntos, aunque al final lo he condensado a 9 porque me estaba quedando sin imágenes y porque el último creo que me merece la pena tratarlo junto. Vamos a verlos paso a paso, ¿no? Lo primero, relacionado con lo que acabamos de decir, de el que más te guste. Lo primero que deberías tener en cuenta a la hora de elegir un ejército o una facción para un wargame, concretamente para Warhammer Fantasy, son las propias miniaturas y su estética. Yo creo que es de cajón. Como digo, como he dicho antes, este es un hobby en el que luego se le dedica mucho tiempo, se pasa mucho mucho tiempo con las miniaturas, tanto preparándolas como ya luego usándolas. Y si no te gustan, te va a costar dedicarles ese tiempo y no lo vas a disfrutar. Y esto es una afición, o sea, lo hacemos por gusto y por pasatiempo, en nuestro tiempo libre descansando de otras cosas. Entonces hay que intentar disfrutarlo al máximo. Además esto, como digo, entra por los ojos. Normalmente te ves atraído al mundo de las miniaturas porque lucen bien y porque te gustan pues esas formaciones, esos grupos, ese aspecto un poco más de inmersión, ¿no? Evidentemente, para gustos los colores, ¿no? Hay gente que tiene gustos más oscuros y se verá atraído hacia facciones como los condes vampiro o como los elfos oscuros o como el caos en general. Hay gente que es más de gustos coloridos, a lo mejor le llaman la atención, por ejemplo, los hombres lagarto. Hay gente que le gustan las cosas muy definidas, muy pulcras, entonces se sentirá más atraída a ejércitos como puedan ser los altos elfos. Evidentemente también está el contrario, hay gente a la que el rollo ese decrépito le genera cierto interés, entonces a lo mejor Nurgle le llama, o a lo mejor de nuevo Condes Vampiro. Eh, hay a quien le gusta, o que tiene pues como yo casi un toque, ¿no? La sensación de uniformidad, de que todo es muy similar, entonces disfrutará con ejércitos más uniformados o con coloridos muy repetidos, como pueda ser un imperio, o con masas que no es exactamente el mismo color, pero dan una sensación de conjunto, puedan ser demonios del caos, o Skaven, bestias del caos, y hay gente a la que le pasará lo contrario, le gustará todo diferente, ¿no? Como pueda ser Bretonia, que es muy colorido, y a la vez cada caballero suele ser de su padre y de su madre. Evidentemente, bueno, igual no es tan evidente, pero hay que decirlo, cuando mires una facción no te ciegues con su esquema de color habitual o canónico o el que solía pintar Games Workshop. O sea, no hace falta que si te haces Imperio sigas el esquema de Reikland o cualquiera de los esquemas de cualquiera de las provincias, píntalos como quieras. Que si te haces hombres lagartos sean azules, no hay ninguna necesidad. Que los enanos sean con el color de piel típico, que los orcos sean verdes. Yo sé que esto puede ser muy tal, puedes pintar los orcos en tonos rojos o grises o azulados o lo que quieras, ¿no? Y así con muchas otras cosas. También hay que tener en cuenta que las miniaturas no significa solo Games Workshop, ¿no? Como mencionaré un poquito más adelante. Entonces, una de las primeros cribas, en mi opinión, es ver las miniaturas o ver dioramas grandes y ver si realmente te entra, si es el ejército o si es que lo que te ha gustado es un personaje, un tal o una unidad, ¿vale? Que no es lo mismo. Luego, siguiendo en con lo que se enlaza en esto, ¿no? Porque muchas veces es lo que transmiten las propias miniaturas, tenemos el propio trasfondo y la idiosincrasia del ejército. Yo sé que muchos, a lo mejor el trasfondo no es el punto más importante para vosotros. Al final, tú puedes jugar las partidas e importarte un cagarro el trasfondo, ¿no? No, no es una gran preocupación, pero sí es cierto que según le vas dedicando tiempo y montando y pintando y leyendo y jugando y hablando y teorizando, se va como infiltrando, ¿no? Entonces acabas haciendo referencias a la facción, bromeando con los colegas, con los rivales. Entonces el carácter y la forma de ser, ¿no? O la historia de la facción suele tener mucho que ver con cómo se juega,
con qué unidades tiene y con las sensaciones que transmite el jugar dicha facción. Entonces, sí merece la pena hacer un pequeño ejercicio, creo yo, de enterarse de pues, el origen de esa facción, por qué luchan, cómo son, cómo se organizan. No digo que te leas un ómnibus o 3 novelas, ni los libros de escrito de todas las ediciones y tal y cual, pero bueno, unas pequeñas pinceladas yo creo que es bastante importante. Una vez hemos hecho esa primera criba, que no tiene nada que ver realmente con el juego en sí, sino con ese entorno que vamos a tener en nuestra facción, el siguiente paso probablemente sería pensar en el estilo de juego, ¿vale? Cada facción, cuando se diseñó, porque la diseñó, y esto en algunos libros de ejército, pues tenían su apartado en que algunos de los diseñadores hablaba de cómo se juega una facción o cómo afrontar ciertas cosas, los diseñadores las diseñaban en torno a un concepto, lo que debían transmitir, cómo son, pues su trasfondo, qué sensaciones transmite en mesa, y es importante que cada facción tiene su personalidad y sus diferencias con otras, sus cosas que se le dan bien, sus cosas que se le dan mal. Entonces, incluso aunque te entren muy por los ojos unas miniaturas o una historia de un ejército, el estilo de juego que tiene va a ir directamente enlazado con que te diviertas jugándolo. Y al final es que esto es un juego, el objetivo es divertirse, tú y tu rival. Si no lo disfrutas, estás haciendo el tonto. Entonces, cada facción tiene una forma, bueno, sí, suele tener una forma más o menos óptima, o dos formas óptimas de jugarse. Tienen cierta flexibilidad, se pueden orientar de diferentes maneras, para eso están también las listas alternativas, pero pues tienen su estilo, ¿no? O sea, hay ejércitos que son buenos disparando, hay otros que no, hay ejércitos que son defensivos y hay otros que no. Si a ti te gusta llevar la iniciativa, es muy difícil que tu ejército sean los enanos. Si a ti te gusta ser reactivo y tener opciones para hacer diferentes cosas, probablemente Corne no sea tu ejército. De nuevo, si a ti te gusta tener miniaturas que se sientan poderosas, personajes con un buen perfil, pues hay ejércitos, yo que sé, que no van a ser lo tuyo. A lo mejor no vas a usar Scavens o no vas a usar Goblins y lo vas a disfrutar más con Caos o con vampiros, realmente vampiros, con, no sé, con cosas que tienen, pues eso, que son más de élite, ¿no? O con elfos. Es importante enterarse un poquito de cuál es el estilo de esa facción por la que tienes interés, porque si te haces enanos porque, yo qué sé, te gusta la cerveza y te sientes identificado, por ejemplo, y te gustan las minis, pues está muy bien, pero a lo mejor luego la sensación de impotencia de solo mover 8 y no tener caballería y no tener magia y jugar básicamente a la fase de disparo y a la de combate si tu rival quiere, te puede cansar. Entonces, tienes que tenerlo en mente. Hay ejércitos más flexibles y menos, como también comentaremos ahora. Entonces, en línea con esto del estilo de juego, está un punto que probablemente sea el menos importante, pero yo creo que va directamente ligado, que es la profundidad táctica. Como digo, hay ejércitos más flexibles y más rígidos. Hay ejércitos que tienen más de comerse el coco y son más desafiantes, y hay otros que no. Y también hay gente a la que, o sea, no tiene nada de malo, ¿eh? Pero quiero decir que hay gente a la que le gusta comerse más el coco cuando está jugando, y hay gente que ya en su día a día bastante tiene que exprimirse el cerebro, y cuando está echándose una partida le gusta más, pues, un poco relájate y disfruta, ¿no? Dejarse llevar. Entonces, pues eso cambia. Además, las curvas de aprendizaje de cada ejército son muy diferentes. Si tú juegas Imperio, que es el ejército flexible por excelencia, pues tiene bastante profundidad, está pensado para jugarse mediante sinergias apoyando unas unidades con otras. Si juegas elfos silvanos son muy frágiles y son muy potentes, pero están de nuevo pensados para jugarse con sinergia y son muy profundos, tiene una curva de aprendizaje larga, igual que le pasa a reyes funerarios. Si juegas reinos ogros o juegas corne, no significa que sean fáciles o difíciles porque sean agresivos, pero están pensados para ser agresivos y es difícil hacer algo que no sea combatir con ellos y presionar al rival. Y lo contrario, con enanos o con condes vampiros, sobre todo orientados más a las masas de infantería.
son cosas que son así, ya digo, hay ejércitos que pivotan mejor de una cosa a otra. Bretonia también es un ejército pensado para pegar toñazos y para ir hacia el rival, no para estar esperándole. Y es algo que hay que tener en cuenta, si nos gusta más comernos el coco o menos. Eh, no sé, si nos gusta el caos, a lo mejor si queremos comernos más el coco, Bestias del Caos es un desafío más interesante que pues demonios de Corne. O si nos gustan solo demonios, a lo mejor los de Slanes nos dan más opciones que los de Nurgle. No lo sé, ¿vale? Pero bueno, es una cosa a tener en la cabeza. Otro punto, también probablemente no de los muy pesados o muy importantes, pero que tenemos que pensar, es en qué rango pensamos jugarlo. ¿Y a qué me refiero con el rango? En nuestro grupo de juego o nuestro ritmo de juego habitual, ¿a qué nos gusta jugar? ¿Nos gusta jugar patrullas? ¿Nos gusta jugar partidas a 1000 y 1500 puntos? ¿O somos de los que entendemos que Fantasy en sí a estas ediciones se juega a 2000 porque da más opciones o abre ciertas cosas? O lo contrario, preferimos jugar a 1999 porque no nos gusta que haya tanta magia o para capar un poco las singulares. Es importante saberlo porque, por ejemplo, si de un ejército te entra mucho por los ojos una unidad, a lo mejor para hacerte un ejército pequeño es suficiente, pues lo haces en torno a ella. Pero hacerte una facción y pensar voy a jugar a 3000 puntos, pero realmente lo que me gusta es esta unidad y el resto no me dan más, pues a lo mejor no es lo suyo. También evidentemente eso irá aparejado con en ciertos ejércitos el cómo se juegan o no. Hay unos cuantos ejércitos que entre jugar a menos de 2000 o jugar a más de 2000 cambian radicalmente por la dependencia que tengan de la magia, porque algunas cosas solo las pueden acceder con los comandantes, como puedan ser los monstruos voladores, o porque dependan mucho del liderazgo y necesiten ese salto, por ejemplo, o porque les abran opciones que son radicalmente distintas a otras. Ejemplos de todo esto: Orcos y Goblins cambia radicalmente jugando a menos de 2000 y a más de 2000, por el acceso a la serpiente alada, por el acceso al hechicero de nivel 4 y porque como las unidades son baratas, y normalmente tienes muchas básicas, el que te den jugar una especial línea singular más se agradece mucho, te da muchas opciones. Condes Vampiro cambia bastante si quieres jugar de menos de 2000 a más de 2000, porque necesitas llevar un hechicero, entonces los neonatos normalmente no cumplen ese papel, pero si juegas a más de 2000 puedes jugar un vampiro que te cambia la forma de jugar. Si juegas lagartos, el simple acceso al slan cambia radicalmente cómo jugar el ejército. Eh, no lo sé. Ya digo, hay unos cuantos que se ven muy condicionados y hay otros muchos que no tanto, que no es un salto tan radical y algunos son mejores a menos de 2000 y otros son mejores a más de 2000, ¿vale? En la misma línea, evidentemente uno suele jugar más a unas cosas u otras dependiendo de con quién juega y a lo que suele jugar, ¿no? El entorno de juego. Si tú juegas en un grupo que es más competitivo o en un grupo que es menos competitivo o estás acostumbrado a irte de torneos o no, eso te puede influir a la hora de hacerte un ejército, de ser más tropical, entre comillas, o menos, de buscar algo más eficaz o que te dé más igual. Evidentemente también cambiará si en tu grupo o a ti te suele gustar jugar escenarios y te gusta algo más narrativo. Entonces hay ejércitos que han tenido mucho más desarrollo de trasfondo y han participado en muchos más sitios que otros. Si quieres jugar campañas, a lo mejor ese desarrollo hay ejércitos que te atrae, que te vuela la imaginación y te haces una idea de cómo va a ser y tal, y otros que no. Simplemente te han gustado las miniaturas, pero no sé, no se te ocurre nada a lo que ligarlo, ¿no? La progresión de ese ejército también, lógicamente, que juegan tus amigos. Eh, no recomendaría a nadie hacerse un ejército o dejar de hacérselo por lo que jueguen los demás, pero entiendo que hay muchos sitios en los que al final el grupo de juego se reduce a 2, 3, 4 personas, juegas casi siempre con los mismos y a lo mejor te hacen, el ejército que sea, te hace un counter muy fuerte y te frustra o te resulta repetitivo o no te vas a hacer el ejército que ya tiene un amigo, si es que para eso te lo puede prestar, ¿no? Entonces, pues esto es algo que también tendrás en cuenta. En línea con ello, de nuevo, tenemos la potencia y competitividad del ejército. Esto hay jugadores a los que les va a dar absolutamente igual y hay jugadores para los que puede ser importante. También depende de la edición en la que estés jugando, es un entorno más o menos competitivo.
También es cierto que el nivel de poder de un ejército cambia con el rango de experiencia del jugador que lo usa y sus rivales habituales, ¿vale? Por ejemplo, el Silvano es un ejército muy potente, pero tiene una curva de aprendizaje larga. Entonces, al principio es normal perder mucho con ellos y al final, si eres un jugador con mucha experiencia, le sacarás mucho jugo. Bretonia pasa lo contrario, es un ejército que al principio es súper potente. Si tú o tus rivales no tenéis mucha experiencia, te va a dar resultados muy rápido, pero según la gente aprende a contrarrestarlo y a cómo enfrentarse, pues va a perder eh, efectividad, ¿no? Y esto pasa con diferentes ejércitos. También, como he dicho antes, cambia con el rango de puntos. Hay ejércitos mucho mejores a un rango que a otro. También, por ejemplo, jugando a muy pocos puntos, los ejércitos de élite suelen sufrir más porque una tirada mala no tiene remedio, mientras que ejércitos con muchas miniaturas baratas, un orcos y goblins o un skaven, eh, te va a seguir permitiendo cometer errores o tener mala suerte y mantener opciones. Y te va a dar opciones de, sobre todo si juegas siempre en el mismo tamaño de mesa, aunque estés jugando a pocos puntos, pues de controlar mucho más la mesa, de rodear, de flanquear. Y todos sabemos que la psicología, por lo menos en esta edición, es algo muy importante. O si no lo sabemos, os lo digo desde ya, igual que la movilidad. Después tenemos el punto que he fusionado dos, ¿vale? Realmente, que son la accesibilidad y el coste. ¿Vale? Estos son dos cosas diferentes, pero que van ligadas, porque aunque algo sea poco accesible, si tienes el dinero por castigo, eso no te importa, ¿vale? Por un lado, por accesibilidad, me refiero a cómo de fácil es de conseguir. Hay ejércitos que siempre han sido populares, que se han producido en masa, que han salido en cajas de inicio de ejército y tal, y que pues se pueden encontrar más. Estoy hablando de un imperio, de un orcos y goblins, altos elfos y elfos oscuros, por ejemplo, también han sido siempre bastante populares, guerreros del caos. Y hay otros ejércitos que, como la mayoría sabemos, fueron menos populares, no tuvieron libro en determinadas ediciones, no tuvieron rangos o gamas tan amplias, un reinos ogros, un reyes funerarios, un bretonia, un enanos del caos, mercenarios por supuesto, y luego ya cosas tipo Kislev, ¿no? Entonces, el cómo de fácil es adquirir esas miniaturas cambia. También es cierto que hay miniaturas o facciones que Games Workshop ha seguido vendiendo, por ejemplo, para su juego de Age of Sigmar, y muchas miniaturas se siguen pudiendo comprar y hay otras que no. O sea, Reinos Ogros no era popular, pero Reinos Ogros prácticamente todo se puede seguir comprando a día de hoy en Games Workshop. Cosa que no, o Hombres Lagarto también, ¿no? O Skaven. Pero si quieres comprar Reyes Funerarios o Bretonia, pues, pues tienes un problema, ¿no? Por mencionar algún ejército. Eso en cuanto a la accesibilidad de las miniaturas, y luego está el tema del coste. Normalmente los que son poco accesibles son caros, ¿vale? Hacerse Bretonia sale caro, aunque son pocas miniaturas, si las quieres de su momento y de Games Workshop, suelen ser muy caras. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Reyes Funerarios. Hay ejércitos que, siendo baratos, como Orcos y Goblins en coste por miniatura, son muchas miniaturas, o como le puede pasar a Skaven. Entonces, al final, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de lo que nos va a acabar costando. Cualquier ejército que tiene mucha tropa, un imperio también te puede acabar costando mucho. También si han tenido gamas amplias o no, si son de unidades pequeñas o no. Un reinos ogros no tuvo una gama tan amplia y además son unidades pequeñas y además son infanterías monstruosas, suele ser de los ejércitos más baratos, pero tampoco era tan popular, así que tampoco es que esté el mercado saturado. Lógicamente, estos dos puntos, el de la accesibilidad y el del coste, vienen condicionados por tu forma de coleccionar y de afrontar el hobby. Si tú solo quieres comprar material nuevo en matriz, los precios suben mucho y hay cosas que no son accesibles, porque encontrar una caja sellada que no se produce desde hace 10 años es complicado, o desde hace 15 años, pero coger unas que se sigan vendiendo para ellos sin mar no sería un problema. Luego está la opción de que seamos de comprar de segunda mano. Entonces, como digo, hay cosas, sobre todo las facciones que han sido más populares, que son relativamente sencillas de encontrar. Goblins nocturnos del paso de la calavera, arcabuceros de imperio de la caja de inicio, guerreros del clan Skaven de Isla de Sangre,
Todas estas cosas las encontraremos sin problema. Arqueros bretonianos de estos monopose, por lo que sea, también está el mercado saturadísimo. Las miniaturas de la época de cuarta, quinta que salieron en el coleccionable al talla, aquellas de plástico también mucho. No lo sé. Esto también, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta a la hora de accesibilidad y de coste. Los costes de segunda mano en los últimos años se han disparado. La popularidad del juego ha crecido brutal. O sea, porque si no, no tiene otra explicación. Y la demanda también, sea para jugar a sexta, séptima, cuarta, quinta, a Reforged, a 8.5, a Armies Project, a manuscritos, a sexta ampliada, a Ninth Age, a Age of Sigmar, por coleccionismo, por pintura, por inversión, da igual. Hay mucha más demanda y todos los precios han subido. Entonces, igual que decía al principio lo del consumo responsable, aquí lo reitero. También antes de iniciar un proyecto de estos, ningún tipo de inversión de este tipo, os diría que la hagáis así de sopetón. O sea, en mi opinión, o yo cuando decido si voy a empezar algo así y me doy cuenta de que me gusta, me informo, me documento un poco y tal y cual, y no lo compro. Espero. Y espero a ver si es que me ha dado el capricho o sigo interesado. Y espero semanas o incluso meses. Y digo, vale, sí, este juego me interesa o tal. Y entonces es cuando decido, de forma ordenada, meterme en ese proyecto. Porque hoy en día, sobre todo Games Workshop, tiene una política de intentar meterte la sensación de que es todo última oportunidad, de que si no lo compras ahora te lo vas a perder, va a ser más caro, va a ser imposible de conseguir y te estás perdiendo la oportunidad de tu vida. Y eso todas las semanas. Entonces no puede ser, porque cuando todo es así es que nada es así, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de compra directa, sea por internet o en tienda, o segunda mano pero sellado, compras en segunda mano de material abierto, montado, pintado y demás, que ten en cuenta que a veces lo que ya está también tienes que despintarlo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos siempre la opción de marcas alternativas, cada vez hay más. En el blog, en Leyendas en Miniatura, hay un artículo de recopilatorio de marcas alternativas, hay muchísimas y más que siguen saliendo, y en algún momento dado espero que hagamos alguno de marcas de impresión 3D, porque también han salido ya muchas. Hablando de impresión 3D, esa es otra opción importante, se ha vuelto muy común, cada vez hay más gente que hace impresión 3D para otros y podéis encargarles que os fabriquen un ejército entero, y es bastante interesante porque al haber tantas marcas produciendo diseños, de muchos ejércitos ya se puede conseguir toda la gama o casi toda la gama de opciones y en muchos casos tenéis para elegir y a veces, en mi opinión, mejoran incluso los diseños de Games Workshop. Entonces es una forma de consumir o de planificarse bastante recomendable, sobre todo si no paran de subir los precios del plástico, ¿no? Y luego la última opción, que esto ya es una cuestión de cada uno cómo lo enfoque y tema ético, es la opción de los clones. Hay gente que bajo ningún concepto, hay gente que solo si son cosas descatalogadas, hay gente que solo si son cosas muy caras, hay gente que le da igual, solo resina, solo metal, cada uno un poco a su gusto. Pero lógicamente es algo a tener en cuenta en cuanto a la accesibilidad y al coste, porque hay miniaturas que es que si no, no las vas a encontrar, ¿no? O te coges una alternativa, o te tiras por un clon, o no la tienes, que también es una opción, o sea, nadie te obliga a tener nada, ¿no? Y el último punto que voy a tocar aquí es el de la variedad del completismo, ¿vale? Que parece una chorrada, pero tiene su influencia. Hay ejércitos que tienen una gama más limitada, como hemos dicho, un Reinos Ogros, a lo mejor un Reyes Funerarios, un Bretonia, no sé, Elfos Silvanos tampoco tiene tantas unidades. Es un proyecto más corto, que va a ocupar menos espacio, va a haber que invertir menos, vas a tardar menos en pintar. Y hay otros que son mastodónticos. Orcos y Goblins tienen muchas unidades y además las unidades suelen tener muchas miniaturas y además de muchas unidades sueles acabar mm, queriendo, más que necesitando, más de una de esa unidad. Entonces eso hay que tenerlo en mente, que al final son cientos de miniaturas ese proyecto y lo mismo pasa, por ejemplo, si te metes con Caos, ¿vale? Caos es una trampa, da igual que entres por demonios, por guerreros o por bestias, porque entras por uno, luego pasas a otro, no es que yo me hacía corne, pero al final he metido slanes, no, pero bueno, yo es que al final voy a tener una unidad de guerreros pintados con este esquema de color y otro con el otro, y al final tengo 5,
¿vale? Es un poco una trampa, hay que tenerlo en cuenta y saberlo de antemano, no pasa nada. Si nos interesa, nos interesa, pero no nos engañemos a nosotros mismos y nos hagamos trampas al solitario. Y en este tipo de casos es importante también ser honesto con uno mismo y saber si somos de la gente que nos gusta tener un ejército en el sentido de tener una lista con ligeras variaciones, o nos gusta tener todas las opciones coleccionadas, varias veces la misma opción, pintarlas de forma diferente, porque le vamos a hacer conversiones, por lo que sea. Si nos gusta más ceñirnos a edición pura, puede ser un sexta pura, lógicamente esto va a ser más limitado que si jugamos con una edición ampliada, un sexta ampliada, un manuscritos, un Reforged, un 8.5, un Knife Edge, ¿vale? Porque tendrán muchas más unidades. Y claro, no es lo mismo decir, no, yo es que me voy a hacer el Fosilvanos 2000 puntos más un par de unidades para poder hacer retoques y algún personaje de sobra, o enanos o lo que sea, que decir, no, yo es que me voy a hacer orcos y goblins y de las básicas quiero 3 de cada, de las especiales 2 de cada y las singulares también, y 12 chamanes, ¿no? Que son cosas que pasan, ya os cuento. Entonces, bueno, todos estos factores que os menciono, no hay una regla de a cuál darle más importancia o más peso o menos, es una decisión de cada uno. Te digo, para mí lo primero es pensar en las miniaturas del trasfondo y luego todo lo demás depende un poco de tu momento vital, tu disponibilidad de dinero que te puedas gastar en el hobby, si estás jugando de forma más frecuente o menos, si estás yendo a torneos o no, eh, si llevas mucho tiempo coleccionando y quieres hacer un proyecto conjunto con alguien y hacer una super partida de la leche, pues bueno, son muchas cosas a valorar. Lógicamente, mucho de lo que he dicho lo he dicho pensando, por ejemplo, el tema de accesibilidad y coste, en cómo lo veo yo desde donde estoy, que es en España. Sé que hay gente que me estará viendo desde Latinoamérica, por ejemplo, donde es bastante más difícil hacer las miniaturas y resulta muy caro. Entonces, esos puntos serán todavía más importantes porque será más difícil hacer una colección grande, por ejemplo. A lo mejor es un jugador que juega muchos wargames y el tema de la profundidad táctica o la competitividad es más importante para ti. O a lo mejor eres alguien que juega un par de partidas al año y eso te da igual. Lo que quieres es pues que sea un ejército más cómico, ¿no? A lo mejor es un jugador, cuando he dicho antes lo del estilo de juego, al que le frustra no tener el control de las cosas y la aleatoriedad te mata y a lo mejor unos goblins o unos orcos no son lo tuyo y lo suyo es que juegues más algo tipo condes vampiro o enanos, o al contrario, lo que te gusta es que pasen cosas locas y necesitas una facción en la que puedas meter un gigante, ¿no? Pues todo eso son factores a tener en cuenta. Y luego, si tuviera que añadir uno más como bonus, aunque no parezca el más importante, es el del espacio, ¿vale? Los ejércitos que tienen muchas miniaturas ocupan más y si sois los que lo pintáis, una vez pintadas las miniaturas ocupan más porque ya no las vas a tirar ahí apiladas en cualquier caja y cada vez todo se va acumulando. Así que los proyectos que sean un poco más limitados suelen ser más atractivos. Estos son los factores que a mí se me han venido a la cabeza un poco pensando en este vídeo o se me suelen venir cuando pienso en si me voy a meter a un nuevo proyecto que no debo o, por ejemplo, en hacer alguna inversión orientada al blog y al canal para el futuro. Contadme vosotros qué es lo que tenéis en cuenta o qué os parece más importante a la hora de elegir un ejército. Y, como siempre, si este vídeo podcast os lo habéis puesto mientras hacéis algo que queráis compartir con el resto, dejádmelo en comentarios. Si estáis pintando, montando, despintando, poniendo imanes, preparando peanas, conversionando, haciendo una lista de ejército, o yo que sé, o cocinando. Si queréis, decidme lo que estabais haciendo en comentarios. Como siempre, se os agradece mucho el apoyo y el compartir este ratito. Y yo me voy a despedir por aquí. Nos vemos próximamente en Leyendas en Miniatura. Hasta luego.